sino a toda la gente que ha querido acompañar, a quien estamos acompañando, es a Juan Iglesias Marcelo en esta presentación del libro, a sus hijos, a su hija. Y pues tengo aquí conmigo a Juan Iglesias Marcelo, que es el protagonista absoluto en esta presentación del libro, y también a Florentino Velaz Domínguez, que también está aquí su familia, que es el escritor de este libro de Juan Iglesias Marcelo, Alcalde Ejemplar. Cuando hacemos y publicamos un libro hacia la Diputación de Cáceres y le presentamos, siempre que nace un libro, yo creo que es un buen momento para estar contentos porque llevamos cultura o llevamos todo lo que tiene que llevar esta Diputación en sus servicios de publicaciones con cada libro que publica, y son muchos a lo largo del año. Pero sí tengo que decir que este libro tiene un matiz muy especial. Cuando apareció Florentino en mi despacho, solo me lo tuvo que pedir, es verdad, 2 veces, me lo pidió una vez, fue al principio de la legislatura, le dije, espérate un poquito, que lo veamos, Florentino, pero después fui yo quien le llamé a él. Le dije, vente, Florentino, tráemele otra vez, y está claro que vamos a publicar el libro de Alcalde Ejemplar de Julián Iglesias Marcelo. ¿Por qué? Yo creo que tenemos aquí con nosotros y en esta vida que nos hace hoy Florentino en este libro, pues a una de las personas, y me atrevo a decirlo, más querida de Cáceres. De Cáceres en todos los tiempos, tanto de cuando él es alcalde, es también senador, pero está dentro de la vida cacereña de una manera, yo creo, muy unida. Un hombre ejemplar desde su vida. Yo creo que con una vida dura, nos dice cuáles fueron esos comienzos en su vida, nacido un poquito antes, muy poquito antes de la República, en el año 1931, como en esas épocas difíciles, y como él mismo dice que su abuela Regina fue quien le metió y le inculcó mucho de su pensamiento político que tiene en ese momento, y cuáles han sido sus principios a lo largo de la vida que todo ha seguido. Un maestro, un defensor absoluto de lo que es de la educación a lo largo de toda su vida, y luego pues como alcaldesa creo que tengo que decir que tenemos aquí a nuestro lado un alcalde que lo fue todo en sus 4 años que fue alcalde. Yo he estado hablando un poquito con él en el despacho, tengo que decir que tiene la cabeza privilegiada que ha tenido siempre, y que en ese sentido pues recuerda pues en esos años de oposición, que estuvo 4 años de oposición, y después en el año 83 hasta el 87 fue alcalde de Cáceres, pues que una de las cosas que más destacaría, y él mismo lo dice, pues fue época de consenso, donde los grupos políticos que había en el Ayuntamiento de Cáceres, con él a la cabeza, eran momentos de consenso, de llegar al acuerdo, de siempre ver lo mejor que se quería para la ciudad, y ese consenso político que él fue parte de él y que él lideró, tan necesario en estos tiempos en los que estamos viviendo. Entonces, Juan Iglesias fue ahora en esto que se celebra el 30 aniversario del reconocimiento de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue algo que consiguió él también y que estuvo ahí, que supo ver lo que Cáceres como ciudad y como patrimonio podría vender al mundo y cómo tenía que defenderlo, y fue un alcalde que salió de las fronteras absolutas de su ciudad para dar a conocer todo lo que tenía. Entonces, en este año que también se celebra, como digo, ese 30 aniversario, y que fue nombrado hijo predilecto también de la ciudad de Cáceres, me parece que fue el año pasado, en estos últimos años, pues hace que este libro que hoy tenemos en nuestras manos, que habla de toda su vida y que lo hace de una manera, Florentino dice que lo tenía como algo de quien podía escribir un libro desde el conocimiento, y como poco a poco en esas conversaciones que tuvo con él, pues todo lo que él había conocido por su cercanía en los años de alcalde y de vida, pues lo ha llevado a este libro, que ha quedado de una manera, yo creo, muy amena, contada la historia de un buen hombre, de un hombre que pasó por la alcaldía, pero que pasó a lo largo de su vida por muchos momentos que merecen esta publicación, y que si, yo lo decía además con él, en broma ahora también en el despacho, que de las cosas más bonitas que estas cosas las hagamos en vida, que estas cosas, hoy nos acompaña aquí Juan, le escuchamos, que después muchas veces
cuando alguien ya no está con nosotros, cuando nos acordamos de él, pero no, Juan hoy está aquí con nosotros, tenemos ese placer, y este libro que ha hecho, de verdad, que ha publicado la Diputación de Cáceres, es el primero que presento, porque presentamos un libro del Pico de la Cigüeña, que era un cuento, es el primer libro que presento de la Diputación, pues para mí de verdad es un honor absoluto. Me hubiera encantado, y también lo digo aquí en público, se lo he dicho a él, a Juan, me hubiera encantado prologarle y hacer un prólogo como presidenta de la Diputación, pero no lo he hecho, no lo voy a hacer con ningún libro durante mi legislatura, porque no quiero caducar ningún libro. Creo que muchas veces estamos aquí los políticos de paso, el protagonista es el escritor, es Florentino, es Juan, también un exteniente alcalde escribe aquí el prólogo, son ellos quienes tienen que hacerlo, y la Diputación de Cáceres pues ha puesto en todo para que este libro vea la realidad, le veamos y le disfrutemos y le leamos. Os voy a dejar con Florentino, que nos cuente qué fue lo que le hizo a él ver esta posibilidad para escribir este gran libro de este gran hombre, y después Juan pues también nos contará alguna de esas experiencias también pues importantes que ha vivido a lo largo de estos años. Florentino. Muchas gracias, presidenta. Alcalde Juan Iglesias, buenos días a todos. Bueno, lo que me movió a escribir este libro es un poco la personalidad de Juan Iglesias. Juan Iglesias es una persona que echa a sí mismo desde que es niño prácticamente. Entonces yo el libro, que lo he dividido en 11 capítulos, recoge varios aspectos. Por un lado, la vida personal de Juan Iglesias Marcelo, la influencia de su abuela Regina, el interés por la poesía en su juventud, su faceta política como alcalde y como senador, y la personalidad de Juan Iglesias. Bueno, en el capítulo primero recojo su vida. Nace en vísperas de la República, como ha dicho la presidenta. Cuando tiene 5 años comienza a ir a la escuela de párvulos. Le sorprende el bombardeo de los aviones de la República en la ciudad de Cáceres, que había caído en poder de los nacionales. En 1945 muere su padre. Juan tiene que ponerse a trabajar para ayudar a su madre. Le queda una pensión de unas 70 pesetas al mes, es insuficiente. Interrumpe los estudios de bachillerato, que no abandona porque luego los termina. Cuando llega a cuarto lo que hace es trabajar muchas horas en la gestoría García Polo y luego estudiar magisterio. Termina magisterio y eso le abre las puertas para irse a Madrid a estudiar pedagogía y filosofía en aquellos momentos en la Facultad de Filosofía de la Complutense. Lo hace libre hasta tercero. En cuarto ya el profesor de psicología le exige que tiene que ir a clase. Él, mientras tanto, ha dejado la gestoría porque trabajaba, como él dice, todos los días del año, menos el día de Navidad y el Viernes Santo. Eso me contaba Juan. Todos los días trabajaba. Y un montón de horas. Tenía que compaginar, por un lado, la vida de estudiante y la vida laboral. ¿Qué ocurre? Que al final el Ayuntamiento de Cáceres convoca unas plazas de auxiliar, las aprueba, y el alcalde del momento, aunque es falangista, es conocedor de la situación académica que tiene Juan. Entonces habla con un concejal que había sido profesor en el Instituto del Brocense y convocan unas becas. Esa beca le da la posibilidad de irse a Madrid, terminar pedagogía, hace otros estudios más, el doctorado, y al final, bueno, pues saca su título. No encuentra trabajo en los primeros años, da clases en colegios particulares, privados, da clases particulares como puede, y al final, pero él no abandona la idea de preparar una oposición. En 1959 se convocan oposiciones al cuerpo de inspección y la saca, con el número 3. Y en el 61 lo mismo, se convocan a cátedra de filosofía y también la saca con el número 3. Abandona la inspección, se tiene que ir como catedrático, va a Zamora, allí deja una huella muy buena, también por todas las personas que yo he consultado, y allí empieza ya a entrar en política, como se podía entrar en aquellos años, a través de la Iglesia, a través del aula Juan 23, organizaban unas jornadas donde incluso tenían control policial, pero nunca detiene a ninguno, porque ahí está metido gente muy importante e influyente de la ciudad, que son magistrados, que son médicos, que son abogados. Entonces, con esas personas tenían mucha influencia en la ciudad y nunca les tocan, aunque les vigilan, ¿no? Según me comenta Juan.
Bueno, volviendo a la influencia de su abuela Regina, debo decir que la abuela sufre prisión, la encarcelan los militares, pues porque simplemente había manifestado sus ideas durante la República. Ella era una mujer muy activa, luchadora, y entonces, aunque era analfabeta, bueno, pues incluso organizaba viajes a Madrid era muy emprendedora también, organizaba viajes a Madrid para que la gente pudiera disfrutar de los mítines de Azaña y de Largo Caballero, que eran en aquellos momentos los políticos más importantes. Bueno, no me quiero detener mucho en esta cuestión. Él dice que hereda de su abuela Regina la pasión por la política, pero yo sí os debo decir lo que motiva al juez militar para encarcelarla, luego juzgarla y condenarla a 8 años de prisión. El juez que suscribe, no encontrando delito alguno a esclarecer en la conducta de Regina Ramajo, pero considerándola peligrosa por sus ideas, propone a VI su reclusión gubernativa durante todo el tiempo que dure la guerra y hasta que en su día se tome alguna determinación con personas del mismo cariz tan nefastas para el buen orden de nuestra querida patria. No obstante, resolveremos en justicia. Juan me cuenta que su abuela, al ser analfabeta, no había leído el Manifiesto Comunista, que si no él cree que la hubieran fusilado, como fusilaron a Antonio Canales. La condenan, sufre prisión en una cárcel de Saturrarán, en el País Vasco, y al final, bueno, ya la ponen en libertad en 1940, con vigilancia y con muchas penurias, porque los represaliados políticos de la dictadura no solamente se someten a la condena penal, que ya es dura y gravísima, sino que incluso tienen que soportar la responsabilidad política, el embargo de bienes, y los tienen acogotados prácticamente hasta la muerte de su abuela en 1954. En este otro aspecto que yo destaco del libro es el interés por la poesía en su juventud. Bueno, es una faceta muy desconocida de Juan Iglesias, pero sin embargo él y otro grupo de jóvenes, de 7, decidieron sacar la revista Arcilla y Pájaro. Es una revista, bueno, que está dentro de la poesía social del momento, que es la que predomina en España. Es una poesía, bueno, donde ellos desvelan sus sentimientos, sus penurias, sus anhelos de libertad. Pero bueno, lo impresionante de esta revista, lo que a mí me ha llamado la atención, es que los pocos recursos que tenían, que eran muy pocos, económicos, los destinan para sacar una publicación donde ellos se pueden expresar con cierta libertad, porque luego veremos que tienen bastante control. Publican 5 números, al 5.º número ya abandonan porque hay una escisión en el grupo poético y al final, pues bueno, unos se van por un lado, sacan luego otra publicación y Juan y su cuñado Prudencio, que en aquellos momentos era novio era hermano de su novia, perdón, y Jacinto Berzosa son los que se quedan con la publicación. Bueno, la publicación, imaginaos, en aquellos momentos tocar los temas de la religión, tocar el tema de la patria y tocar el tema del sexo o del amor eran temas tabú, no se podían tocar. Pero aún así pasa el filtro de la censura, pero no se libra de los censores. La Iglesia, a raíz de un poema que publican, Pedro María Rodríguez, es una elegía a un muerto adolescente, les monta una bronca, encomiendan al padre Cotallo que haga un auto de fe, en fin, porque consideran herético, hereje, lo que ha dicho allí. Vamos, no los mandaron a la hoguera de milagro, pero porque el padre Cotallo al final revisa los versos y dice que sí, que son un poco irreverentes, pero que nunca son heréticos, es lo que viene a decir. Pero daos cuenta por qué se monta la bronca. Aquí hay un fragmento que yo os cuento. Frágil cuenco de barro mal cocido, donde Dios fue lamiendo tu existencia, donde Dios, galgo eterno, fue estampando los lengüetazos tibios de su lengua. Bueno, pues esto, comparar a Dios con un galgo eterno, fue algo terrible, ¿eh? Y además, cuestionar la creación, como la cuenta el Génesis, pues también. Y por ahí, bueno, se salvaron. Y la publicación llegó hasta el 5.º número, al final tuvieron. Bueno, hay cosas muy importantes en esta revista. En todos los números Juan escribe una poesía.
la primera yo creo que debía ser alguna novia que tuvo. Entonces, yo lo digo así, bueno, no lo cuento así, pero bueno, ahora lo cuento. Pero en el número 3 escribe el poema La oficina. Está en la línea este poema del Vuelva usted mañana de Larra. Hace una crítica a la vagancia de algunos empleados públicos, que no dan ni golpe y no cumplen ni siquiera el horario de trabajo. Y os voy a leer un fragmentito porque es que merece la pena. Los otros van y vienen, charlan, fuman, escriben cartas y hacen labor de calcetines, bocadillo a las 11 o entrada a las 9. Y lamenta que en esta dejadez no se ocupen de resolver los asuntos del hombre que musita, mecanógrafas tontas, que destapan sus piernas sonrientes e inútiles. Perderemos nuestro tiempo, lo declaro sin miedo. Es decir, está haciéndole una crítica bastante fuerte a muchos funcionarios que efectivamente él, siendo alcalde y auxiliar que era en aquel momento, ha visto que no dan golpe. Hay otra gente, funcionarios, que son magníficos y son muy trabajadores. Pero bueno, algunos no se libran de la crítica y es normal que la acepten también. Bueno, en la faceta política, como alcalde y como senador, se afilia al Partido Socialista y ese mismo año acepta el ofrecimiento de Pablo Naranjo de ir en la alcaldía de concejales al ayuntamiento. Sale electo concejal, está 4 años y al año siguiente, en 1983, encabeza la candidatura del PSOE para la alcaldía de Cáceres. Logra 12 concejales, no mayoría absoluta, pero entre la agrupación local que propone su candidatura y la dirección del Partido Socialista se abre una polémica porque la agrupación local acusa a la dirección del partido que no le han apoyado suficientemente en la campaña y el partido dice que sí y que además que no debe gobernar en minoría y que pase a la oposición. Eso no lo acepta Juan porque siendo la lista más votada es lógico que le den un margen de confianza a ver cómo sale todo. Bueno, sale bien todo, porque ni siquiera teniendo minoría como tenía, le presentan la moción de censura, que en cualquier momento podía caerle, y al final, pues, otro de los méritos que tiene, yo creo, de esta etapa, es conseguir que la ciudad sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y también yo quiero, y lo resalto aquí, y esto lo hablé bastante con Juan cuando lo escribí, Cáceres en aquel momento tiene un carácter provinciano, es como un pueblo, o sea, es una ciudad, pero es un pueblo. Los lecheros vendían la leche a granel por las puertas de las casas. Entonces, él decide acabar con esa práctica porque, por un lado, presenta un problema de salubridad y, por otro lado, también hay gente que está consumiendo a lo mejor un producto que no es el adecuado, a lo mejor es leche un poco bautizada o aguada, como dicen en los pueblos. Entonces, al final, rompe con esa práctica. Se monta verdaderamente una polémica muy gorda, pero al final todo el mundo impera la cordura y aceptan que es lo mejor que se ha podido hacer y gracias a ello tienen sus explotaciones hoy día solventes y a Juan incluso se lo han reconocido. De la etapa de senador tampoco quisiera extenderme mucho, no sé si me estoy extendiendo. Yo debo destacar que aprueba lo más importante de esta etapa fue su participación como portavoz en la ley del Estatuto de Autonomía de Extremadura. Había llegado a las Cortes hacía muy poco y en 1983 ya se presenta el debate del proyecto de ley que había remitido el Congreso al Senado. Bueno, pues hay que decir que en el debate parlamentario del Estatuto se reproducen prácticamente las mismas polémicas que hubo durante la gestión del Estatuto, es decir, la proporcionalidad o paridad. Todos sabemos que el País Vasco tiene paridad, es decir, todas las provincias tienen el mismo número de diputados. Aquí se dice que sea por representación de los habitantes. Aquí se hace una proporcionalidad corregida y Juan hace ahí, yo creo, una aportación muy importante desde el punto de vista de la defensa de la proporcionalidad frente a la paridad, que va a quedar para la historia porque hace un discurso donde luego va a servir para el debate de sucesivos estatutos y merece un aplauso de todos. Tanto es así que Antonio Rosa y él, que son los ponentes y los portavoces de la defensa del estatuto, al final no necesitan un tutor porque el Senado les ponía un tutor por si necesitaban apoyo a la hora de expresarse verbalmente. Al final, yo creo que los alumnos eran más aplicados que el tutor que le habían puesto y así salieron de esta situación. Su participación en la LODE también es muy importante y en la LOCSE, en las dos leyes educativas,
Él estuvo ahí, estuvo también como portavoz, estuvo contestando y replicando a todos los argumentos que se hacían de rechazo a la ley, a la primera ley de izquierda que se hace, que es la LODE, la primera ley que declara que el derecho a la educación como un derecho universal, gratuito para todos los ciudadanos españoles, que tiene mucha importancia. Y luego, bueno, también la subvención a los centros privados concertados, que de por vida se va a mantener salvo que se modificase algún día la ley. Es una ley importante, como digo. De la etapa del Senado también destaco la defensa que hizo de la EñE, con una polémica que se suscitó con Esperanza Aguirre. Bueno, habían comprado desde el Ministerio de Sanidad una partida de terminales de ordenadores para los médicos y la letra ñ había desaparecido del teclado. Entonces, Juan se da cuenta y en una interpelación, en una pregunta oral a la ministra, pues se lo dice, se lo reprocha y al final les obliga a rectificar porque un decreto anterior del anterior gobierno socialista obligaba en todos los terminales y en todos los aparatos electrónicos e informáticos a que la ñ figurase. Bueno, ya voy a terminar. Tenía aquí algún fragmento de aquella intervención que es muy bueno. No quería yo extenderme mucho en esta cuestión, pero bueno, si queréis, le decía en aquel momento Juan Iglesias a la ministra Esperanza Aguirre, hay que recordar que el señor Ansón se declaraba orgulloso de ocupar el sillón ñ de la Real Academia, que según el sistema terminal que el Gobierno ha comprado es un sillón inexistente. El logotipo del Instituto Cervantes es también un logotipo inexistente para el sistema que el Gobierno ha comprado. Y hasta el eslogan preferido del Gobierno, España va bien, según el terminal informático que utiliza el Gobierno, tendría que convertirse en Espana o Spa-A va bien. Bueno, lo que os quiero decir, que hubo una polémica ahí gracias a esa intervención, yo creo que ha empeorado la cordura. Yo cuento también algunas fricciones que hubo con Europa porque no querían reconocer esta letra singular de nuestro alfabeto, pero al final yo creo que la aportación de Juan Iglesias ha servido mucho. Yo en este capítulo también creo que meto mucho, podéis vosotros comprobar que es una letra que quizás desconocemos mucho de cómo se gestó y todas estas cosas. Todo eso yo he procurado incorporarlo también. Bueno, por último, la personalidad de Juan Iglesias. Juan es un magnífico orador. Se prepara muy bien los discursos, aunque también está dotado de esos reflejos para responder a cualquier asunto que se presente como novedoso en el debate parlamentario. El discurso político es un discurso retórico y el profesor Antonio López, que ha hecho una traducción de la retórica de Aristóteles del griego al castellano, dice que la retórica, pues como una comunicación política, que lo es también, es un conjunto sistemático de conocimientos, tan sistemático como el lenguaje mismo, y es un arte, tecné, una filosofía que transmite la única verdad posible, que es la verdad transmitida por el lenguaje y por el tanto político-social. Como el discurso de Juan es un discurso retórico, es un discurso persuasivo en el que interviene el carácter o alma del orador y las almas de los conciudadanos. Sabe muy bien el escenario donde está, lo que tiene que decir y en qué momento lo tiene que decir. Lo vemos en el debate del Estatuto de Autonomía y lo vemos también, por ejemplo, en la pregunta oral que hace la ministra en la defensa de la letra ñ. Como persona, Juan para mí es un intelectual como la copa de un pino. Yo creo que no se le ha reconocido mucho. Yo creo que debería haber tenido más recorrido, pero bueno, él está satisfecho con todo ello. Es una persona de talante moderado y de trato cercano, que sabe escuchar y exponer sin ninguna violencia verbal sus ideas y razonamientos. Así se pone de manifiesto, como he dicho, en las acciones e intervenciones que hace durante su etapa de alcalde y senador. En Cáceres y en Extremadura, Juan deja la impronta de su carácter, de su personalidad humanista. La refleja en el debate también del Código Penal, que no lo he comentado, en el debate parlamentario también refleja su personalidad humanista y humanística, de su respeto y de su tolerancia hacia las ideas de los demás. Iglesias Marcelo es un hombre, como he comentado, por las vicisitudes que tuvo, la muerte de su padre cuando era un adolescente, la muerte de su padre cuando termina filosofía, hecho a sí mismo,
tiene que superar muchas dificultades desde el joven, muchas adversidades que le presenta la vida. Su abuela Regina, como he dicho, le infunde la pasión por la política y la idea de que las cosas y los cambios individuales y colectivos se consiguen con lucha, esfuerzo, trabajo y sacrificio personal. Juan forja su personalidad con mucho esfuerzo y en silencio, ayudando a su familia. Trabaja muchas horas al día, se sacrifica para seguir estudiando. Cualquier joven de su edad se hubiera hundido o arrojado la toalla ante tanto infortunio. Saca fuerzas para seguir adelante, sobre todo cuando la muerte se lleva a su madre con 47 años. Deja 2 hijos todavía en proceso de formación y el menor, Francisco, tiene 12 años. Tanto en su faceta de alcalde como de senador, deja huella de ser una persona moderada, dialogante, honrada y trabajadora. Estas virtudes sociales e individuales le convierten en un modelo a seguir y en un ejemplo a imitar. No tengo más que decir. Muchas gracias. Juan, todo tuyo. Presidenta de la Diputación y queridos amigos, estoy abochornado. Ese diluvio de elogios me obligan a ponerme un impermeable para que ese agua no pueda contaminarme, porque son palabras elogiosas que yo agradezco muchísimo, pero que no me puedo tomar en serio. No me puedo tomar en serio. La persona de verdad que hay detrás de lo que ha dicho Florentino y de las amables palabras de Charo es, como siempre, distinta de lo que dicen las páginas del libro. La realidad es distinta, no es lo que dicen aquí. Siempre hay un fondo secreto y misterioso en la vida de cualquier persona que es difícil de velar, que es difícil de descubrir, y ahí pocos, ni yo mismo, podemos llegar. Y, por lo tanto, voy a olvidarme de los elogios, no me olvidaré de las críticas que hayan escrito sobre mi trabajo. Los elogios están ahí, pasan ya, las críticas no. Y, por lo tanto, quiero permanecer un poco distante de ese mundo en el que se retrata la vida de una persona. Están ahí. Esas cosas están dichas. No me siento identificado con ellas. No me siento identificado. Yo soy algo distinto de eso. Y, naturalmente, tengo luces, como en la acción de todos los políticos, pero también sombras, como en la acción de todos los políticos. Y yo, que he sido político en la oposición del Ayuntamiento, en la Alcaldía de Cáceres, y he sido muchos años senador del Reino, tengo que confesar que me siento satisfecho de algunas cosas y me siento insatisfecho de otras. Tengo muchas cosas que yo hubiera hecho de otra manera si yo estuviera en condiciones de rectificar el pasado, que no lo estoy. El pasado está ahí, se escribe como se escribió entonces, y por lo tanto ahora me quedan unas cuantas palabras que decir. La primera palabra es la palabra de la gratitud. Yo tengo que expresar aquí mi agradecimiento a distintos niveles, a distintas personas. En primer lugar, a Charo, presidenta de la Diputación, que ha adoptado la decisión de dar a la luz esta biografía y de ofrecer su hospitalidad para este acto. Y, por lo tanto, muchas gracias, porque sé que lo hace en un momento en que las restricciones presupuestarias son severas y, por lo tanto, no es fácil adoptar acuerdos que impliquen algún gasto que no se considere absolutamente esencial. Y, por lo tanto, Charo, muchas gracias. A Florentino, muchas gracias. Ha escrito un libro del cual conozco muchas cosas, porque he leído y he hecho rectificar alguna cosa durante mucho tiempo. Otras partes no las he leído y, por lo tanto, las leeré. Soy testigo de su constancia, de su ánimo para llevar a cabo una tarea de escribir la vida de un político, que se considera un político corriente, un político como tanta gente en la vida.
no un político especial, un político corriente. Recordará que cuando me comunicó su deseo de hurgar en mi vida para escribir un libro, le dije 3 cosas. Primera cosa, no creo que mi vida merezca que se escriba un libro. Segunda cosa, como autor de la idea y autor de la escritura de este proyecto, tienes toda la libertad del mundo para decir lo que te parezca, para hacer elogios y para hacer críticas, que las 2 cosas habrá que hacer seguramente. Cuenta conmigo para las referencias de la memoria. Pasamos muchas horas hurgando en los recuerdos para encontrar cosas que habían pasado al olvido y para darle las pistas documentales y bibliográficas que pudieran ayudarle en la elaboración de este escrito. Por lo tanto, Florentino, gracias y mi reconocimiento. El tercer capítulo tiene que incluir necesariamente a un compañero mío de política desde el principio y hasta hoy, hasta este momento, afortunadamente, Marcelino Cardallagué. Marcelino Cardallagué estuvo en mi legislatura. Fue primer teniente de alcalde de aquel ayuntamiento que yo presidí. Por lo tanto, me sustituyó muchas veces en las tareas de la alcaldía. Él escribió el bando con que la ciudad, el ayuntamiento de Cáceres, celebraba la declaración de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad. Es el autor de aquel magnífico bando y de tantas cosas y tantas suplencias. Y ahora, autor de un prólogo a este libro que yo le agradezco. Y se lo agradezco sin haberlo leído, porque no he tenido ocasión. Hasta este momento no he visto el libro, ni he visto el prólogo. Por lo tanto, no sé lo que dice. Cualquier cosa que diga Marcelino de mí cuenta con mi aval, cuenta con mi agradecimiento, no solamente por este acto concreto, sino porque nuestra vida ha sido una vida paralela durante mucho tiempo, en la vida política, en la vida del partido, y soy testigo de excepción de la solidez y de la firmeza de sus ideas. Y quiero decirlo públicamente, esa solidez de sus ideas, de sus convicciones, ha sido siempre un punto de apoyo muy importante para mi pensamiento. Y el último capítulo de las gratitudes es las gratitudes a los que estáis aquí, a mis amigos, a mis parientes, a los parientes de Florentino, a aquellos que han querido acompañarnos. No porque esto sea un acto que recoge una figura individual y la recorta sobre el cañamazo del tiempo que le tocó vivir, porque es verdad que detrás de esta aventura personal hay una persona, soy yo, pero yo no soy el único protagonista de lo que aquí se cuenta, no lo soy, no estoy en absoluto partidario de una concepción individual. Yo no he sido un navegante solitario. Yo no he navegado en un mar pequeño o grande, tumultuoso o tranquilo, pero yo solo, remando. No es verdad, no es cierto. Yo he remado en una aventura en la que hay muchos. Esa historia que aquí se cuenta es una historia que protagoniza mucha gente. Y algunos estarán nombrados y otros no estarán nombrados. La historia es suya también. Ellos son corresponsables de lo que pasó, del sentido que tiene esta aventura política y personal. Están presentes, la historia les pertenece, no es solo mía, hay que hacerlo presente. El mérito, si hay alguno, es también de ellos. Bueno, y una última reflexión. Estoy viviendo la década de los 80 años de mi vida. Es decir, he sacado el billete para el último trayecto. Lo he sacado. Ese trayecto no sé dónde termina. ¿Cuál es la estación Termini? No sé cuál es. No me interesa saberlo. Ya llegará cuando llegue el momento. Y por lo tanto,
veo desde esta altura de 85 años el tiempo pasado y veo también el tiempo futuro. Me interesa más el tiempo futuro que el tiempo pasado, aunque mi futuro sea pequeño y mi pasado sea muy grande. Pero desde esta visión que tengo, cuando repaso mi vida y repaso los acontecimientos y los avatares y las peripecias, los sinsabores, las dificultades, los trabajos, he aprendido muchas cosas, muchas cosas. He cumplido, quizás no satisfactoriamente del todo, la idea, el ideal de lo que es ser un profesor. Un profesor sabe y enseña lo que sabe. Ignora muchas cosas y tiene que aprender sobre lo que ignora. El profesor sabe y el profesor aprende. El profesor enseña y el profesor investiga. Y por lo tanto hay siempre una interrogación, una incógnita en lo que hace el profesor. El profesor aprendiz, el profesor que a la vez que enseña aprende también de la ciencia, de la sociedad y de sus propios alumnos. Pues con esa filosofía en la mente veo mi pasado, mi largo pasado, mi vida política muy larga, de muchos años. ¿Qué he aprendido yo de todo eso? ¿Qué he aprendido? ¿Qué es lo que sé que al principio no sabía y que he aprendido con el tiempo? Bueno, he aprendido muchas cosas, pero sobre todo he aprendido dos cosas que me parecen importantes, sin que piense que esas cosas son dogmas imposibles de rebasar. Los dogmas en política son pecados capitales. Pecados capitales. Cuando un político establece dogmas y por lo tanto dibuja fronteras que no son rebasables, está entrando en el campo del fanatismo, en el campo de un pensamiento dictatorial, y yo estoy absolutamente ajeno a ese planteamiento. Pues bien, de las dos cosas que yo he aprendido, que no son dogmas, que son enseñanzas de la vida y que no voy a presentar a nadie para enseñar a nadie, porque no tengo razón ninguna para enseñar nada, para decir que esta es la cosecha que yo he recogido a lo largo de muchos años de actividad profesional y de actividad política. Y estas dos cosas son la naturaleza del poder, como una de las claves que organizan el cuerpo social, donde están los secretos de muchas de las cosas que pasan. Y ese poder, que cuando lo tenemos en nuestras manos legalmente, porque así lo establecen las leyes y las instituciones, y yo recuerdo que en mis tiempos de alcalde yo era consciente de que tenía un poder en las manos que era un poder que en cierta manera me sobrecogía, porque puedo decidir cosas que afectan a mucha gente, que van a incidir en la vida de muchas personas y seguramente con las cuales no todos estarán de acuerdo, porque en mi vida de alcalde tomé muchas decisiones con unanimidad de los ciudadanos o de los otros partidos políticos, pocas, con discrepancia y con gente descontenta, muchas, porque es imposible tomar decisiones que puedan satisfacer los anhelos y las aspiraciones de muchos ciudadanos de Cáceres. Pues bien, la naturaleza del poder y el cuidado exquisito que empieza por el autocontrol del que tiene el poder legalmente en sus manos y que yo puedo resumir en una frase que parece una frase hecha, que parece un eslogan publicitario: el pudor del poder. El pudor del poder. No se puede ejercer el poder como quien está visitando una finca que es suya. El poder es siempre una facultad que nos concede la ley y que tenemos que utilizar cuidadosamente, pudorosamente,
preguntándonos hasta dónde podemos llegar, cuáles son las consecuencias de nuestros actos y dispuestos siempre a examinar por razones éticas y por razones políticas aquello que decidimos. Cuando vemos el caso de políticos que ejercen el poder como si estuvieran en posesión de la verdad absoluta y esto formara parte de la Biblia o de un libro sagrado, digo, ojo, este se equivoca. Este se equivoca. Pudor del poder. Cuidado con el poder. Es la primera consecuencia que yo saco de mis años de vida política. Y la segunda consecuencia se refiere a la naturaleza más personal y más ideológico de mis adscripciones políticas. Y es que he visto siempre la acción del pensamiento de izquierdas, del pensamiento socialista o del pensamiento socialdemócrata. Contaré, y abro un paréntesis, que mis compañeros de partido, muchos de ellos, me llamaban despectivamente el socialdemócrata. Ser socialdemócrata en los años 50, en los años 60, en los años 70, era un pecado y me llamaban despectivamente el socialdemócrata. Ojalá hubiera muchos socialdemócratas hoy. Ojalá hubiera muchos. Bueno, respecto de eso, he llegado a la conclusión de que el pensamiento político de la izquierda, el pensamiento político de un partido socialista o de un partido socialdemócrata, es que la clave de sus objetivos políticos está, y fijaros bien, porque esto es una definición negativa de lo que es el socialismo, en la negación universal del discurso de dominación. La historia está llena del discurso de los dominadores y de la resignación de los dominados. No solamente los dominadores en el mundo del trabajo. Desde Carlos Marx se pensaba que la gran aventura, el gran problema que había que resolver era la emancipación de la clase trabajadora, porque los trabajadores son objeto de un discurso de dominación, que está claro. El error del pensamiento marxista está en pensar que esa dominación de los trabajadores es el único discurso de dominación que hay que combatir. Y es cierto que hay que combatirlo. Y es cierto que hay que luchar contra ese discurso de dominación. Pero hay otros discursos de dominación que no pasan por el mundo del trabajo y el mundo de los trabajadores. Estamos siendo testigos del intento de negar uno de los grandes discursos de dominación de la historia, desde hace milenios hasta hoy mismo, el discurso de dominación de una sociedad patriarcal contra las mujeres. Ese discurso que es viejo como el mundo, que está siendo vencido, pero poco a poco, lentamente, sin que podamos decir que hemos avanzado lo suficiente. Y ahí hay un discurso de dominación, el discurso de la sociedad patriarcal de los hombres sobre las mujeres, que reduce a las mujeres a condiciones de sumisión o de segundo orden en la estructura social. Y ese es un discurso que tenemos que combatir. Y otros discursos, como el discurso de dominación que desde las creencias religiosas se puede hacer sobre tanta gente. Y esos discursos de dominación también tienen que ser negados, también tienen que ser combatidos. El poder del poder y la negación universal del discurso de dominación como objeto político son las dos consecuencias que a lo largo de una vida he podido ir decantando y precipitando. Cuando me despedí hace unos cuantos años de la presidencia del Consejo Escolar de Extremadura, yo dije en mi discurso de despedida que pensaba vivir tranquilo a la sombra de una encina solitaria. Aquello era un símbolo. No he estado a la sombra de una encina ni solitaria ni acompañada nunca, pero sigo pensando que ese símbolo es verdadero, porque vivo en la soledad de mi vida final. Estoy contento de ser extremeño, de estar aquí, en este pueblo,
con esta gente cuyas raíces son las mías. Bueno, vivo como agente político inactivo, estoy desactivado por completo, como espectador exigente, atento a lo que pasa, furioso en ocasiones, cabreado hasta el extremo en otras muchas ocasiones y otras satisfecho, inquieto porque el mundo en que vivimos es un mundo delicuescente, es un mundo en el que las referencias firmes han desaparecido. Entonces tenemos que navegar en un mundo, en un mar que es para nosotros un mar desconocido. Esa es la aventura en la que estamos metidos hoy. Estarán metidos nuestros hijos, estarán metidos nuestros nietos y seguirán navegando y seguirán intentando abrir el camino y encontrar las referencias firmes. Yo, mientras tanto, permaneceré aquí el tiempo que dure el trayecto final de mi vida, no sabemos cuánto, atento a lo que pasa, interesado en lo que pasa, orgulloso de mis amigos, de tanta gente que ha sido testigo y que aprecia mi trabajo. Espero estar así mucho tiempo y contar con vuestra amistad y con vuestro afecto. Muchas gracias. Me tienes que dedicar uno, ¿eh? Así que ahora te... El actor es el que dedica un libro. Sí. No, hombre, yo creo que por parte de los dos. Felicidades, me encanta.